Amigos televidentes, buen día para todos. A esta hora revisamos los titulares de las informaciones más destacadas hasta el momento. Hidrocapital anunció el protocolo de arranque de los sistemas de producción que abastecen de agua a la Gran Caracas. El sistema Metro de Caracas mantendrá activas las rutas gratuitas del Metrobús por la contingencia eléctrica. El sistema de transporte superficial y Transmiranda habilitaron unidades con servicio gratuito desde el estado Miranda hacia Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la suspensión de actividades laborales y educativas por otras 48 horas para recuperar de manera definitiva las fallas eléctricas que comenzaron el jueves a nivel nacional, por las que algunas comunidades llevan más de 100 horas sin luz. Estados Unidos anunció este lunes que retirará al personal diplomático que todavía se encuentra en la Embajada de Venezuela ubicada en Caracas. Y el gobierno anunció la decisión de no prorrogar la permanencia del personal diplomático estadounidense en Venezuela. El Consejo Superior de Turismo, CONSETurismo, responsabilizó al gobierno nacional por el actual colapso del sistema eléctrico del país. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció los llamados que ha hecho a la población del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a manifestar en las calles. El gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de sabotaje y acto terrorista al considerar que está detrás de las fallas eléctricas en Venezuela que han provocado desde el jueves apagones masivos en todo el país. También el presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como un crimen de lesa humanidad los apagones registrados en Venezuela. Entre tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ofreció ayuda a Venezuela para solventar la crisis del apagón nacional. El alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, informó que el aeropuerto internacional de Maiquetía está en plena operatividad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay informó que está evaluando diferentes escenarios de acción para asistir a sus habitantes residentes en Venezuela en medio de la crisis que afecta al país. El Banco de Venezuela informó que ha restablecido su página web pública luego de varias horas de mantenerse fuera de línea por inconvenientes técnicos ocasionados por la falla eléctrica nacional. Bien, nos enlazamos con el canal del Estado. Escuchemos. Se suma una realizada a partir del día 29 de enero, que ya fue informada en su momento, por la cual, por cierto, solicitamos al máximo Tribunal Supremo de Justicia la imposición de una serie de medidas cautelares que este ciudadano, de manera pública y notoria, desacató, burlándose del sistema de justicia de Venezuela, burlándose de las instituciones democráticas venezolanas. Quiero destacar un hecho revelador, cómo apenas a escasas horas de haber ocurrido este hecho lamentable, como sabemos, este sabotaje eléctrico nacional jamás visto en la historia republicana, de hecho Ciudadano publicase en su cuenta Twitter esto que voy a leer brevemente. Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Esto ocurrió apenas a unas 2 horas de haberse dado este lamentable hecho que, por cierto, una revista reconocida mundialmente como vocera de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América, la revista Forbes, como pueden observar acá, señaló, describió y reseñó que sería bastante realista la interferencia remota de Estados Unidos en red eléctrica de Venezuela, conocido como ciberguerra o cualquier otro de los calificativos. Repito, la revista Forbes, pudieran acercar acá las cámaras, reseñaba inclusive
ese detalle como un hecho que está dentro de la serie de elementos de convicción criminal que está investigando el Ministerio Público. Quiero destacar igualmente que se dieron una serie de mensajes posteriores donde no solo se involucra a este ciudadano, sino a otros voceros, que aparte de alarmistas, aparte de escandalosos, aparte de lleno de una especie de necrofilia, de exaltación a la violencia e incluso de instigación al saqueo, que sabemos es un delito tipificado en cualquier país porque es robo a la propiedad privada. Hay mensajes incitando a eso, al robo, con la excusa, entre comillas, de necesidades económicas de la población. Calculen ustedes eso entonces, que según esos mensajes cualquier ciudadano pudiera entrar a su casa, señora, a su casa, señor, a robarle su despensa porque presuntamente hay necesidades económicas. Y allí están los Twitter, allí están los mensajes de este ciudadano que anteriormente mencioné y de otros incitando al robo a la propiedad privada en medio de la situación lamentable que se generó por este presunto sabotaje eléctrico que el Ministerio Público está investigando y que ya tiene algunos detenidos en lugares del país. Yo quiero destacar que esto no es un hecho casual, sino que se suma a una escalada de eventos que a partir de una autoproclamación no reconocida ya a esta hora por muchísimos países que inicialmente le dieron ese, entre comillas, visto bueno, o medios de comunicación, que ya ven pasado más de un mes, casi mes y medio, de este repugnante hecho, donde alguien que no fue electo por el pueblo y la Constitución en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, para que alguien sea electo presidente, tiene que haber unas elecciones previas. Y este no es un sistema, como se sabe, parlamentario, es un sistema mixto, donde tiene la preeminencia el sistema presidencialista. Calculen ustedes entonces que cualquiera, en cualquier circunstancia, en Venezuela o en lugar del mundo, en una plaza pública, diga: a partir de ahora yo me autojuramento presidente de la República, como ya ocurrió el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril, con el tristemente célebre Carmona Estanga. Pero yo diría que entonces esto forma parte de una escalada que pudimos observar. Voy a citar otro diario que nadie puede calificar como proclive al Estado venezolano, el The New York Times, donde uno de los elementos que usaron en aquel momento dentro de la escalada contra Venezuela para propiciar una intervención militar era la presunta quema por parte de agentes de seguridad de Venezuela de los camiones de ayuda humanitaria. Pues vean ustedes que hasta el propio The New York Times revela que un análisis de videos del 23 de febrero muestra que los manifestantes en contra del gobierno habrían sido los que prendieron fuego a este camión de la presunta ayuda humanitaria. Repito, el The New York Times. No estamos hablando ni del Correo del Orinoco, ni de VEA, ni de Venezolana de Televisión. Cuando hablo de una escalada es que esto comenzó a propagarse para, de manera violenta, de facto, en medio de circunstancias donde todo el pueblo debiera tener una unidad nacional, empresarios, Estado, para buscarle salida a la circunstancia económica que vive el país. Se aprovechó todo esto a partir de enero para propiciar la caída por la vía violenta de un presidente electo democráticamente en mayo del año 2018, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro, y instalar, como ellos mismos han dicho, un fantasmagórico e inconstitucional gobierno de transición no electo por nadie, donde ya hemos visto, pasado, repito, más de un mes, aquellos apoyos que inicialmente dentro de la euforia habían, entre comillas, logrado, se han ido poco a poco desvaneciendo por la serie de escandalosas y falsas promesas que le han causado al país
pérdidas económicas que yo tengo que volver a reseñar como fiscal general de la República. La agresión a Venezuela, como es de larga data, yo tengo que volver a recordar que a partir de los intentos por derrocar al presidente Chávez en el año 2002, que fueron concretados incluso con intentos de magnicidio durante esos días, con la detención de muchos de nosotros, incluyéndome teniendo inmunidad parlamentaria, el día 12 de abril, se bloqueó prácticamente el acceso a mercados financieros internacionales, repito, desde el año 2013, lo cual impide obtener en el Estado venezolano créditos y renegociar la deuda. Economistas del CELAC, Centro de Estudio Latinoamericano de Geopolítica, vuelvo a repetirlo, determinaron que el bloqueo financiero internacional a Venezuela, y quiero citar esto textualmente, desde el año 2013 al 2017, supuso una pérdida a la nación de 350.000 millones de dólares. Nunca olvidemos esto. Se puede llamar venezolanos y patriotas aquellos que van por el mundo solicitando que nos bloqueen cuentas, que nos embarguen activos. ¿Para qué? Usted ama de casa, usted trabajador, usted estudiante, usted ciudadano o ciudadana de cualquier circunstancia política se vea afectado. ¿O es que acaso el sabotaje eléctrico solamente perjudicó a un sector que es afecto al Estado venezolano? No, afectó a todos sin excepción, de cualquier clase social, de cualquier ideología. Y la tesis de que fue un ataque cibernético, inclusive, repito, lo ha señalado la propia revista Forbes. Quiero recordar que el Banco de Inglaterra bloqueó 1.200 millones de dólares depositados en sus bóvedas al Estado venezolano. Eso es un vulgar robo. Igualmente se ha sancionado a Citgo, bloqueando 7.000 millones de dólares en bienes a Venezuela y 11.000 millones de dólares en exportaciones petroleras para el año 2019. Es decir, esto que ocurrió la semana pasada, este sabotaje eléctrico, no es un hecho casual, y es lo que quiero aquí transmitirles a todos ustedes. Forma parte de una escalada cada vez más desesperada por derrocar a un gobierno legítimamente constituido. ¿Dónde quedan entonces los llamados al diálogo, a la concordia, a la convivencia? ¿Dónde queda la búsqueda cívica de solucionar nuestros problemas de manera, como se dice, constitucional dentro del marco de la legalidad? Nosotros, ya para finalizar, queremos reconocer al pueblo de Venezuela que, a pesar de estas circunstancias lamentables, no cayó en los llamados a saqueo, a explosión, a violencia, a guerra interna fratricida, como pareciera fue la búsqueda de quien en este momento aparece como uno de los autores intelectuales de este sabotaje eléctrico y de este llamado prácticamente a una guerra civil en medio de ese blackout, de ese apagón eléctrico que vivió la nación venezolana. Y yo quiero hacerle un reconocimiento a todos los trabajadores, trabajadoras que trabajan de manera, yo diría, sin dormir, sin descansar durante todos estos días del sistema eléctrico de nuestro país, de Corpoelec y sus filiales, por levantar nuevamente algo que algunos querían o deseaban durante meses en esta nación para producir lo que anteriormente señalé. Y que prácticamente de forma directa este ciudadano y otros instigaron al robo a la propiedad privada. Usted tiene ganas de comer, entre a la casa de fulano, entre a la casa de sutana, asalte cualquier comercio para poder, entre comillas, saciar esa necesidad. Eso no se había visto en ningún lugar del mundo, tamaña irresponsabilidad. Y en tal sentido, pues, como dije, hemos hecho esta visita al Tribunal Supremo de Justicia para informar de este nuevo MP que hemos abierto, este nuevo código de investigación por los hechos que aquí he descrito. Muchas gracias.
Escuchábamos al fiscal general de la República, Tarek William Saab, refiriéndose, entre otras cosas, a la problemática desde el pasado jueves. Venezuela enfrenta con el sistema eléctrico. Seguimos con más titulares y el presidente de la Cámara Venezolana de Construcción, Juan Andrés Sosa, afirmó que la industria está viviendo una de las mayores crisis en toda su historia, provocando una paralización del 95%. En internacionales, alrededor de 12 personas fallecieron por fuertes lluvias en la región metropolitana de Sao Paulo, en Brasil. La Iglesia Católica de Colombia reconoció que en el país hay más de 100 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Este martes inicia el juicio contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por peculado. Detalles de estas y otras informaciones en solo minutos en la emisión meridiana del noticiero, pero pronto sigan en sintonía de Televen.